Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 34. Las fallas de la omnipotencia. Abandonamos en silencio el reino artificial existente en la oficina de mi hermano. La forma inconsciente de Akeno yacía en mis brazos. Zekran había decidido irse antes de que estuviéramos completamente libres de lo que hizo para inmovilizarnos. Había estado demasiado confiado. Había olvidado que el archdemonio era tan antiguo como la Tierra misma, pero incluso entonces, nunca hubiera pensado ni en 1.000.000 de años que Zekran habría usado la fórmula antivida. Me sorprendería que algún verdadero fanático de los cómics de DC no lo supiera. Había pensado que el mundo en el que vivía ahora se limitaba solo a los elementos sobrenaturales obvios de los cómics de Vértigo, pero estaba muy equivocado. La presencia era literalmente la fuente y había existido en este mundo. Siguiendo esta lógica, debería haber sabido que había más cosas de las que debía preocuparme. Había quedado completamente cegado por mi propia confianza y mi arrogancia me había llevado a hacer un trato con el diablo. Zekran era inherentemente cruel y malvado. Esa era su naturaleza como archdemonio y mirar su verdadera forma me confirmó el hecho de que un monstruo así nunca podría cambiar realmente para mejor. Los verdaderos monstruos no cambiaron. O bien fueron destruidos por el bien o por otros males o se convirtieron en monstruos aún mayores. Él me manipulaba, me usaba sabiendo que yo sabía que era así sin vergüenza. No podría tomar represalias contra él incluso si quisiera hacerlo porque tenía algo que yo deseaba desesperadamente. Yo era una marioneta bailando sobre una tabla y él era el marionetista. Mi mejor apuesta era dejarlo liderar hasta que pudiera tomar represalias en la ocasión perfecta. Todos cometieron errores, incluso Archaraemons, al menos eso es lo que espero. También le había demostrado a mi hermano Sirceps que tenía razón. Habría fracasado contra los miembros de nuestro parlamento porque no era lo suficientemente fuerte porque no sabía lo suficiente. ¿Qué tipo de maldición o brujería demoníaca utilizarían los miembros del parlamento si intentara matarlos? No tenía miedo de que me pasara nada. Tenía miedo de lo que pudiera pasar con mi título nobiliario. Después de todo, nosotros, los demonios, éramos mejores creadores de tragedias que los dioses griegos. Había historias de demonios rencorosos que maldecían a los mortales con la inmortalidad sin la parte de seguir pareciendo joven de la ecuación. Otras historias hablaban de maldecir a los mortales, a todos sus linajes, a sus amigos y a los descendientes de sus amigos hasta la 15ª generación. Se sabía que los descendientes de Daemon Gremory se preocupaban obsesivamente por aquellos a quienes consideraban familia como si fueran dragones y aquellos a quienes consideraban familia su tesoro. Sabrían inmediatamente dónde atacar para lastimarme realmente. Tal vez Akeno podría protegerse de una posible maldición, pero no creo que se pueda decir lo mismo de los demás miembros de mi nobleza. Quizás si fuera el más fuerte no tendría que temer por las posibles consecuencias de mis acciones. Tal vez si pudiera alcanzar un nivel de fuerza más allá de mi débil media real, tal vez si pudiera alcanzar el mismo nivel de fuerza que la oscuridad que casi fue mi perdición, podría proteger mi título nobiliario, aquellos a quienes amaba sin tocar bajo las melodías de otra persona. Me hizo preguntarme. Si la ecuación antivida existía, probablemente significaba que la ecuación de vida también existía, pero más que eso, existía la fuerza de velocidad. Había un ser vivo en este universo con los mismos poderes que Barry Allen, el velocista de la Liga de la Justicia. Tuve que preocuparme por seres capaces de cruzar la distancia entre la Tierra y el Sol en menos de un femtosegundo. Debería preocuparme de que un posible portador de la fuerza de velocidad me ataque debido al rencor que guardaban contra mí en el futuro. ¿Existían aquí también otras fuerzas como el sabio o la fuerza de fuerza? Sentí que un dolor de cabeza comenzaba a florecer en mi mente cuando ya ni siquiera debería ser posible. Esta era una caja de Pandora interminable de la que mi abuelo me había hecho consciente y que deseaba poder ignorar. Siguiendo la misma lógica, uno de mis próximos oponentes sería alguien capaz de aprovechar las diferentes luces del espectro emocional como lo hicieron los linternas verdes. Debería preocuparme también por las fuerzas elementales primordiales que me atacan a mí o a miembros de mi nobleza como el verde, el rojo o incluso el negro. Desearía poder recordar las diferentes fórmulas. Claro, me habían gustado los cómics pero nunca los había visto como reales. Nunca pensé que algún día me reencarnaría en otro mundo donde importaría. Nunca he olvidado nada desde que me reencarné. Las cosas que antes me resultaban mentalmente agotadoras ya no lo eran.
Sabía que si hubiera aprendido las diferentes fórmulas tal como soy ahora, no las habría olvidado, pero las había aprendido solo mirándolas una o dos veces, ante mi esencia, antes de convertirme en un diablo. Odié el hecho de haberlo olvidado. Si no lo hubiera hecho, la fuerza que anhelaba habría sido mía. Sé que no habría habido nada capaz de detenerme de ninguna forma. El miedo y la ansiedad que sentía constantemente por mi familia y por mí no existirían. Lo siento, dijo una voz a mi lado sacándome de mis pensamientos. Me volví hacia mi hermano. Esas fueron las primeras palabras que dijo después de que acepté el contacto de Zekran. Por lo general, podía analizar y ver a través de sus ojos las diferentes emociones que sentía, pero en realidad no podía hacerlo. Es como si se hubiera erigido un muro ocultándome todo lo que hay detrás de un muro. Es como si hubiera encendido un televisor y en lugar de ver imágenes, solo viera estática. Estábamos tan cerca que parecía como si estuviéramos a miles de millones de millas uno del otro. No hiciste nada malo, le respondí. No lo culpé. No creo que alguna vez pudiera hacer algo así. Sirceps era muchas cosas, pero un mal hermano no era una de ellas. Cada vez que sucedía algo malo era por una situación inesperada que lo había tomado por sorpresa. No podía culparlo por cada una de mis desgracias. En aquellos días, siempre es así. Intento estar a tu lado y siempre fracaso. Se suponía que debía estar allí para Riser, para Kagutsuchi y ahora que estaba allí, no era lo suficientemente fuerte cuando se suponía que debía ser el más fuerte. ¿Qué es Sirceps Lucifer sino el más fuerte? Hermano mío, le respondí. Reaccionó como si lo hubiera golpeado. Sirceps es y siempre será el hermano de Rías y el padre de Mílicas antes que nada. Eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que necesito que seas. Parecía incómodo, como si le hubiera quitado una curita por una herida sangrante. Nuestro abuelo es viejo. Él nos engañó, él te engañó a ti. Incluso entonces, solo perdimos por mi culpa, no por ti. Yo era la razón por la que no podías pelear en tu mejor momento. Una grieta apareció en su fachada estoica, una oleada de ira floreció en sus ojos como una rosa empapada de sangre. No importa. Su voz se elevó. No importa si era mayor si nos engañó. Se supone que soy el líder, el más fuerte. ¿Cómo puedo proteger algo? ¿Cómo puedo liderar nuestra carrera en este mundo cuando puedo protegerte, Rías, una de las cosas más importantes para mí en este mundo? La forma en que hablaba era como si realmente no me estuviera hablando a mí. Era como si estuviera hablando consigo mismo, con Sirceps. ¿Qué era algo perfecto que resultó defectuoso? Una cosa imperfecta. Cuando solo conocías las estrellas, caer al abismo era un castigo mayor que alguien que siempre había habitado en él, que solo había conocido esta oscuridad eterna. Hablas como si estuviera muerto, pero ahora mismo no lo estoy. No te diré que no tengo miedo. No mentiré y te diré que no me aterrorizan los verdaderos motivos de nuestro abuelo, pero ahora mismo estoy aquí, hermano. Ahora mismo estoy ahí con vosotros, Sirceps, y no debería ser eso lo único que importa. La ira en sus ojos fue reemplazada por tristeza y vergüenza. No conoces al progenitor de nuestra madre como yo conozco a Rías. Caer en los fuegos de la gehenna es un destino más amable que sus planes habituales. Su cabeza estaba girada hacia abajo como si estuviera demasiado avergonzado para mirarme. Suspiré. Me acerqué a él. Poco a poco, cerré los ojos y puse mi frente contra su. Tienes razón. No lo sé. Casi no sé nada más que una de las cosas de las que estoy seguro es que hasta mi final, hasta que termine mi existencia, mi hermano estará a mi lado, tratando de protegerme. ¿Estoy equivocado, hermano? Le pregunté. Traté de perderme en este momento. Ignoré el sollozo ahogado que escuché venir de él. ¿Tú cambiaste? ¿Desde cuando empezaste a ser tan sabio? Cuando comencé a escuchar y repetir las palabras de mi hermano. Sirceps, no importa que no podamos cambiar el presente. Te engañó una vez. La vergüenza es suya. No te dejes engañar una segunda vez en el futuro. Hazte más fuerte, sé más inteligente, pero deja de actuar como si todo estuviera perdido. Los otros Satanás te siguieron porque creyeron en ti. Nuestra especie te adula porque cree en ti. La Rías original era una heredera del diablo. La fe, la creencia en un ser divino era un anatema para nuestra existencia. Una de las únicas reglas escritas y aplicadas por Lucifer antes de su muerte era prohibir adorar a cualquiera, ya fuera Dios, demonio, dragón o Endless, pero los Rías originales habían creído. Ella tenía fe en su hermano. Cuando pensó en él, vio lo divino. Mirándolo vio un amor y un consuelo infinitos. Tengo muchos arrepentimientos y esos últimos días solo me hicieron entender lo rápido que las cosas podían salir mal, hermano. Quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que creo en ti.
Está bien si no crees en ti mismo. Cree en el yo que cree en ti. Tengo suficiente fe para nosotros dos. Sentí sus manos moverse y cerrarse a mi alrededor en un abrazo. Akeno no fue la única razón por la que no le devolví el abrazo. Su barbilla descansaba suavemente sobre mi cabeza mientras continuaba abrazándome. Sirceps, antes de ser la potencia que era, antes de ser uno de los posibles herederos de la destrucción de lo infinito, antes de ser el Satán Lucifer, era una persona de la que me estaba dando cuenta cada vez más y a la que nunca se le permitió serlo. La corona que llevaba no era una insignia de poder. Era una sanguijuela, una abominación hecha de espinas sangrientas y responsabilidades. Quería agarrarlo y reducirlo a cenizas. ¿Qué hice para merecerte? Susurró suavemente. Tú eras tú. Eras el mejor hermano que cualquiera podría pedir. Fuiste un mejor padre que nuestros verdaderos padres. No fuiste perfecto, pero lo intentaste y por eso nunca pude odiarte, Sirceps. Sentí que algo húmedo comenzaba a caer sobre mi cabeza y mis hombros. Oye, hermano, después de esta guerra, dejemos todo atrás por un período de tiempo socavado. Solo nosotros, Mílicas y nuestros títulos nobiliarios, sin ángeles ni dioses ni nobles demonios. ¿A dónde iríamos, Rías? Tal vez en otro mundo, le dije medio bromeando. Una palabra donde todo el día nos divertiríamos, no tendríamos que preocuparnos por nada. Suena bien, susurró. Después de que todo esto haya terminado, te lo prometo, dejaremos juntos a Rías. Te lo prometo. Te amo, Sirceps. Te amo, Ría. Sus palabras fueron cortadas por una explosión que sacudió el castillo. Siguió un rugido gutural. Este fue un grito que reconocí. Este fue el grito de un maldito monstruo del abismo, este fue el grito de un niño asustado y enojado. Este fue el grito de Issei. Sin pensar, coloqué a Akeno en los brazos de mi hermano y me moví, mi forma rompiendo las paredes del castillo de mi hermano. Ya le había fallado a Issei demasiadas veces. No podía permitir hacer tal cosa otra vez. Capítulo 35. Datura. No intenté jugar, seguir los caprichos de la estructura sensible, que era el castillo de mi hermano mayor. Mi energía demoníaca explotó a mi alrededor rompiendo el espacio, abriendo una brecha. Por un momento infernal, vi la brecha. Vi colores, colores que no existían, que no deberían existir. Vi algo fugaz, algo rojo antes de reaparecer en la habitación de Issei. Todo estaba en llamas. Es como si una bomba hubiera detonado y todavía estuviera detonando. Con mi mirada pude ver todo lo que sucedía a mi alrededor como si el tiempo se hubiera detenido, como si yo fuera un ser superior no atado por conceptos como causalidad y tiempo. Pude ver Asia. Mi obispo estaba detrás de la forma de una doncella. Tenía los ojos bien abiertos y la boca abierta como si estuviera diciendo algo. Más que eso, parecía asustada. La criada antes de Asia no era la única que había respondido, que había aparecido. Pude ver mayordomos y criadas que estaban siendo consumidos lentamente por llamas enojadas. Algunos de ellos parecían desesperados, otros parecían cansados como si finalmente hubieran llegado al final de un viaje alucinante. La causa de este caos, de este nuevo infierno tomado forma, estaba en el lugar donde hace minutos, estaba durmiendo con Asia en una cama. Se veía saludable físicamente al menos. Nada habría parecido diferente sobre Issei excepto sus ojos. Sus suaves ojos marrones claros que se volvieron dorados bajo la luz o cuando usualmente usaba su poder sobrenatural, que generalmente solo brillaban con alegría, emoción y perversión, fueron reemplazados por fríos orbes enojados de verde. El verde lo había reemplazado, tragándose sus pupilas y sus escleras. La ira estaba pintada en su rostro como si fuera una deidad cruel aquí para castigar a los herejes. Este no fue el niño que reencarné en mi nobleza. Este no era el chico que amaba y cuidaba. Este no era el chico leal al que llamaba orgullosamente familia. Ante mí había un monstruo, una bestia, un dragón con forma humana. Actué, usando mi autoridad y mi energía demoníaca, para arrebatarle a mi peón el control de sus llamas. Fue difícil, increíblemente difícil, más de lo que esperaba. Una oleada de mi esencia me dio todo el poder necesario para ganar este falso tira y afloja. Las llamas se movieron y corrieron hacia mí como si estuvieran siendo succionadas por una aspiradora para fusionarse entre mis manos en forma de un pequeño orbe escarlata no más grande que una pelota de tenis. Intenté aplastarlo hasta convertirlo en nada, pero me impidí hacerlo. Más rápido que un rayo, una idea había florecido en mi mente. Ya había usurpado las llamas de Kagutsuchi. Mi esencia también me había dado resistencia a las llamas con mis luchas contra Riseri, el dios sintoísta. El fuego podía afectarme siempre que hiciera tanto calor como el núcleo de nuestro sol,
Pero incluso entonces, mi esencia y mi autoridad se aseguraban de que nada bajo esta temperatura pudiera hacerme daño. Recuerdo haber leído sobre un cazador de dragones de cabello rosado capaz de comer llamas para reforzarse y fortalecerse. Sabía que mi esencia me protegería siempre y cuando no me enfrentara a algo que pudiera borrarme instantáneamente en menos de un instante o que pudiera considerarse un aspecto primordial o mecanismo de la realidad como la ecuación antivida o un sinfín. La mirada verde de Issei estaba fija en mí y solo en mí, como si lo que había reemplazado a mi peón reconociera que yo era la mayor amenaza aquí. Me pregunté qué sabor tenían las llamas dracónicas, aunque no fueran las míticas que podían destruir cualquier cosa que viniera de la esencia de Drake. Esperaba que supiera mejor que Kagutsuchi. Mientras todavía lo miraba, empujé el orbe dentro de mi boca con mis dos manos y me lo tragué. Al principio no pareció pasar nada. Sentí que quemaba mi carne hasta que mi esencia actuó e hizo que mis entrañas fueran más duraderas y resistentes al fuego. En lugar de haber tragado algo tan picante como una estrella, sentí como si hubiera comido algo ligeramente picante. Fue todo esto. Una estrella floreció en mi corazón tan brillante y peligrosa como mi autoridad. Soberanía y dominación, las entendí más. No eran solo palabras. Eran conceptos tan reales como el cielo, tan reales como las estrellas que brillaban en el cielo. Una risa se me escapó incluso en esta situación. Oh, Issei, eres mucho más de lo que jamás había pensado, susurré, pero apareció un gruñido en la cara de mi peón. Se movió, corriendo hacia mí, el fuego lo impulsaba a una velocidad irreal. Parpadeé y un puño estaba ante mi cara. Me agaché, agachado bajo el golpe de mi peón. El fuego consumió el lugar donde me encontraba instantes antes, como si el puño de Issei fuera un lanzallamas. Él gritó. No sabría si fue por frustración o por enojo, pero el sonido que emitía recordaba al sonido de un rayo que partía los cielos. Más que eso, estalló una onda expansiva como si su voz fuera un arma. Con mis ojos vi cómo cambiaban las corrientes de aire. Con mis ojos observé cómo las corrientes de aire se convertían en armas. Vi la ola moverse. Podría intentar moverme. La ola era rápida pero no tan rápida como para no poder evitarla. No me preocupé por mí. Me preocupé por las otras personas presentes en esta sala. No quería lastimar a Issei. Si hubiera sido mi enemigo, habría caído en el momento en que aparecí, pero no lo era. Él era mi familia y ese era el problema. No quería lastimarlo, no podía lastimarlo. ¿Cómo podría dañar a alguien que era mío? ¿Cómo podría dañar una parte de mi tesoro? Mi cuerpo pareció gritarme. Ya sabía dónde estaba cada persona en esta sala. Yo ya era un imitador. ¿Por qué no ir más allá? La magia de la teletransportación en sí misma era algo muy preciso incluso para nosotros los demonios. Estaba rompiendo el espacio y el tiempo, creando un agujero de gusano a través de la realidad. Un error al intentar teletransportarse y, en el mejor de los casos, te dividirías de una manera fea y sangrienta. No quería utilizar el método de teletransporte habitual. No funcionaría como desearía que lo hiciera ahora. ¿Qué era Woojie Woojie? Se mostró y se activó con un aplauso. Permitió a su usuario cambiar de lugar con un objeto o una persona de su elección. Parecía simple decirlo así, pero Woojie Woojie era más que eso. Había desatado mi energía demoníaca en mi cuerpo dejándola impregnarme, fortalecerme, guiarme. Un aplauso era una aclamación del alma. Por eso todo pudo activar su técnica y por eso cuando Maito dañó su alma, perdió su técnica. La magia funcionó gracias a mi voluntad y mi imaginación, pero ¿cómo podría funcionar cuando lo que pensaba era un anatema para mi ser? Todo había visto la acción de aplaudir una aclamación del alma. Lo encontré respetable pero no fue así. Me mordí fuerte el interior de la mejilla. Si se pudiera decir que el Woojie Woojie se activa con una aclamación del alma, mi sangre, la prueba de que todavía estaba vivo para el universo, para mí mismo, era la manera para que mi alma aclamara este mundo. La sangre brotó entre mis dientes, inundando mi boca y dejándome con el sabor metálico y la textura espesa de mi sangre. Mi réplica del Woojie Woojie era diferente. Incluso podría considerarse mejor. Como si mi sangre fuera la señal que el universo estaba esperando, las cosas cambiaron. A diferencia de todo, yo no estaba limitado a mi entorno inmediato. Reaparecimos en el círculo de la codicia lejos del castillo de mi hermano en una plataforma parada sobre las torturadas almas fallecidas que habían caído en el infierno. Ayúdame. Dios, Dios, me arrepiento. Una voz gritó desesperadamente. Mamá, me duele. Escuché la voz de un niño probablemente no mayor de 7 años gritar de dolor y agonía. ¿Por qué? Todo fue culpa suya. No es justo. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame.
Dios, dame una oportunidad más. Intenté ignorar el olor a carne quemada. Intenté ignorar los gritos que alimentaban la pesadilla. Traté de ignorar el dolor que sabía que sentían las personas debajo de mí, las oraciones a un Dios que ya no existía. Todo crimen debía ser castigado, pero lo que ocurría bajo mi mando no era castigo. Fue tortura por la tortura misma. Aquí no se enseñarían lecciones sobre cómo ser mejor. Lo único que se enseñará será cuánto tiempo tarda un ser humano en ser desollado, cuánto dolor puede soportar un alma y cuántas cosas podrían romperse, repararse y romperse sin cesar. Siempre nos están manipulando, recordé. No quería lastimar a Issei, pero no fui ingenuo al pensar que significaría lo mismo. No fui ingenuo al pensar que él no haría todo lo posible para destruirme. Su rabia, su odio, que se convierta en fuente de misericordia. Mejor la agonía de sus llamas y el saludo que finalmente darían a las almas sufrientes bajo nuestro mando que la continua tortura infligida a ellas desde eones pasados. El sistema creado era uno que ya era deficiente y faltante desde el principio, pero dado que quien creó este sistema y el primero designado para hacerlo cumplir habían desaparecido, no sería bueno terminar finalmente con todo esto. No más sufrimiento, no más tormento, solo muerte, nada. La existencia no siempre significó felicidad y los pecadores bajo nosotros fueron la prueba de ello. Y se abrió bien la boca como si se estuviera preparando para tragar o regurgitar algo enorme. Las llamas carmesí se acumularon desde el éter hasta el plano material antes de que su boca adoptara la forma familiar de uno de sus disparos de dragón. ¿De verdad me oías? Me lo pregunté en voz alta. Sería lógico que así fuera, pero me dolía el corazón ante ese pensamiento. Sus llamas brillaban ominosamente iluminando el abismo en el que habíamos caído. Era una nueva luz creada en el inframundo y, como todo lo que venía del inframundo, se destruía. Issei se tragó el orbe de fuego antes de lanzarme las llamas dracónicas en forma de un rayo de energía gigante. Salté hacia atrás dejándome caer al abismo, a los lamentos y a los gritos. Cerré los ojos. Por un breve momento, sentí como si todo estuviera bien en el mundo, que no había guerra, que todos los miembros de mi nobleza estaban más que bien. Abrí los ojos de nuevo a la realidad. Las llamas habían comenzado a seguirme como si estuvieran vivas, como si fueran depredadores y yo su presa. Utilicé mi energía demoníaca deseando caer más rápido. Mis pies se encontraron con el suelo en un fuerte boom. La tierra se derrumbó bajo la fuerza de mi caída casi rebotando. Pecadores, torturadores, herramientas de tortura, todos fueron enviados volando en el aire, volando hacia las llamas entrantes. Ardieron más rápido de lo que debería ser posible, más rápido de lo que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Empujé suavemente con mi talón izquierdo, lanzándome hacia atrás antes de rodar en el aire, cambiando, exponiendo mi espalda a las llamas ardientes que me seguían. Alas oscuras recubiertas por el poder de la destrucción explotaron desde mi espalda. Observé con el rabillo del ojo cómo el láser se dividía en varios. Uno aceleró corriendo hacia mí más rápido de lo que pensé que podría. Hice piruetas esquivándolo y viéndolo atravesar almas condenadas y aniquilarlas. Otros me siguieron. Uno vino de arriba. Empujé mi mano contra el suelo que aún rebotaba para empujarme hacia mi lado derecho. Los pecadores fueron tragados por el fuego. Los miré a los ojos mientras estaban consumidos y solo vi una cosa que me hizo hervir la sangre, vi alivio. Ignóralo, Rías. Les estás permitiendo descansar. Estás haciendo lo correcto. Me esforcé, yendo incluso más rápido que antes. Encontré algún tipo de resistencia antes de que el mundo se derrumbara y estallara en fuego. Me sumergí en el abismo con mi propia voluntad. Me sumergí en las profundidades de esta capa y fui seguido por las llamas de Issei. El fuego quemó todo sin dejar ni siquiera cenizas. Observé cómo la realización entraba en los ojos de los condenados. Gracias. Por fin es el final. Por fin terminará. Gracias. 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 Gritaron de felicidad mientras las llamas los consumían. Me agradecieron como si fuera un Dios misericordioso. Me dieron las gracias mientras estaban literalmente deshechos. Odié esto, lo odié con todo mi corazón. ¿Cómo fue esto justo? ¿Cómo estuvo esto bien? Sufrir solo por sufrir solo trajo desesperación. ¿Cuál fue la lección? ¿Qué cambió? Alguien que robó dinero merecía una eternidad en un lago de fuego. Alguien que quería más merecía sufrir cuando los gusanos se metieron en su piel. No estaba cambiando nada. Odiaba a los violadores más que a nada. Había personas que odiaba con todos mis seres, con lo que eran capaces de hacerme, con mi cuerpo porque eran más poderosos que yo cuando era más joven, pero incluso entonces, no estaba segura de que hubiera estado bien con que esto o algo similar les sucediera.
Quería que sufrieran. Quería que pagaran, que entendieran por lo que me hacían pasar. No quería que les infligieran algo peor. No quería ser la causa de un sufrimiento innecesario. De repente, decidí levantarme. Las llamas quemaron todo lo que había debajo de mí. Se veía hermoso de manera extraña. Hermosa de una manera melancólica. Sabía que solo me dificultaría las cosas. Zekran me había demostrado que la fuerza bruta no era lo único que importaba, pero incluso entonces, ¿cuál era el punto de vivir si dejas que el miedo te encadene? ¿Cuál era el punto de vivir si te abstuviste de hacer algo que creías que era correcto, era amable debido a las consecuencias? Levanté la cabeza para enfrentarme a una garra a centímetros de mis ojos. Parpadeé y cambié de lugar con Issei. La sangre en mi boca me permitió cambiar con él. Cayó en el abismo como una estrella fugaz. Se encontró con el suelo. El suelo explotó como si un mini Nucas hubiera continuado y gigantescas columnas de tierra ennegrecida y lava se elevaran en el aire. Parecía bastante una pintura de luciérnagas. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara alguien que podría ser peligroso y posiblemente lastimar a Issei. Necesitaba pedirle a Sir Zetch que me diera suficiente tiempo. Abrí la boca para hablar aunque sabía que mi hermano estaba a kilómetros de mi hermano. Lamento preguntarte esto, pero necesito que te asegures de que nadie intervenga. ¿Habrá consecuencias, Rías? Lo escuché susurrar en mi mente. Siempre hubo consecuencias. Lo sabía hace mucho tiempo. Casi podía escucharlo ver. Me aseguraré de que ustedes dos no estén molestos y Rías, tenga cuidado. Sentí una pequeña sonrisa florecer en mi cara. Gracias, hermano, susurré sabiendo que me escuchará. Balance Breaker. Flames of the End. Una voz cantaba antes de que el infierno se precipitara hacia mí. Así que ese fue su factor decisivo. Era diferente del que canónicamente debería tener. Al mirar la muerte ardiente que venía hacia mí, solo podía sentir orgullo. Hiciste algo completamente único, susurré. Solo desearía que se hubiera hecho en circunstancias diferentes, circunstancias en las que no se hubiera sufrido tanto. Liberé mi poder de destrucción en este mundo. Lo dejé vagar libre, casi sin grilletes. Solo le di un pedido, sin consumir a Issei Oudou. Sus brillantes llamas y mi oscura destrucción se encontraron en medio del cielo y la tierra de esta capa infernal. Pude ver cómo mi destrucción y sus llamas chocaban, cómo toda esta capa estaba cubierta de destrucción más oscura que el negro y llamas carmesí. Me volví hacia el horizonte ante la visión interminable de nuestros respectivos poderes chocando, dando forma y remodelando esta capa a nuestra voluntad. Los únicos lugares que no habían sido consumidos parecían ser raros castillos y ciudades donde se erigían o se habían erigido barreras o hechizos en caso de que algo así sucediera algún día. No me preocupé por mi hermano ni por los demás miembros de mi nobleza. Sabía que Sir Zetch no permitiría que nada de lo que liberáramos afectara y tocara su castillo. Impulsa, 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 impulsa. Cantó la voz del arte sagrado. Sus llamas se intensificaron y adquirieron un color blanco. Chocaron aún más fuerte contra mi poder de destrucción. Empujé mi energía demoníaca hacia mi poder de destrucción para alimentarla más y permitirle seguir existiendo en este plano. La marcha reforzada es realmente ridícula, murmuré en voz baja. Con un solo impulso, la fuerza de su portador se duplicó. Otro y se cuadruplicará y continuará así sin cesar mientras el anfitrión de este equipo sagrado tuviera un cuerpo lo suficientemente fuerte. Antes del juego Rating, Issei había sido capaz de elevarse desde el nivel de un demonio de clase baja al nivel de poder de un demonio de clase media hasta el extremo más bajo de la clase alta. Había sido capaz de pasar de lo que podría considerarse alguien capaz de nivelar una calle en el mejor de los casos a alguien capaz de hacer un agujero en una montaña, algo que, si los cálculos de mi vida pasada eran correctos, estaba en la liberación de un kilotón de energía de TNT. Kilotones cuando las dos bombas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Entendí por qué se decía que este equipo sagrado tenía el potencial de matar a un dios. Sin embargo, ningún emperador dragón rojo había podido hacerlo, al menos antes de Issei. Issei ahora era más fuerte. Había matado a un dios y todavía podía sentir la autoridad helada latiendo en su alma a un ritmo paciente. Lo más impresionante fue que la capacidad de impulso no era algo inherente a Drake. Este era un hechizo que había creado debido a su rivalidad con Albion. Todas esas cosas no cambiaron el hecho de que Issei no quería este poder. Issei no quería convertirse en un demonio. Issei no quería perder su ciudad ni a su familia por fuerzas y razones nebulosas que estaban más allá de él, es decir, más allá de nosotros. Más que eso, solo empeoré las cosas con mi existencia. Si no hubiera transmigrado, él habría sido quien liberaría a Rías Gremor y de su compromiso.
Habría ganado un interés amoroso, el primer miembro de su harén. Habría obtenido su verdadera primera victoria después de la muerte de Reinharé. Yo también era diferente del Rías original. Me preocupaba por él, lo amaba, pero como lo harías con un hermano pequeño, no como lo harías con alguien a quien amabas en un sentido romántico. Para él, debe haber sido como si en el momento en que demostró ser inútil al derrotar a Riser, comencé a ignorarlo. También estaba el hecho de que no debería haber ocurrido una segunda gran guerra. No sabía si era por la amalgama de diferentes universos que era esta realidad o si era porque yo simplemente era diferente, pero las cosas cambiaron, para peor. Obtuve todo lo que jamás podría haber soñado y el mundo sufrió a cambio. Lo siento, Issei, lo siento mucho. Grité al infierno debajo de mí. Un rugido ensordecedor de odio e ira fue lo único que respondió. No estaba funcionando. No pude comunicarme con él. Impulso. Cantó su equipo sagrado y sus llamas se hicieron más fuertes, más mortales, lo que me hizo tener que empujar más energía demoníaca a mi poder de destrucción. Piensa en Rías, piensa. Dirigí mi mirada hacia Issei. Intenté ignorar el plano material y me concentré en lo inmaterial. Issei tenía todos los motivos para odiarme, pero me gustaba pensar que lo conocía. Issei en esencia era honesto y amable. Puede que haya quedado enterrado bajo montañas de perversión, pero Issei Udou no era lo que tenía ante mis ojos. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de la causa del comportamiento de Issei. Ya había visto cómo su alma había sido cambiada, alterada. Simplemente pensé que le habría dado más poder. Yo era un demonio, pero había olvidado cómo vender tu alma siempre tenía consecuencias, siempre. Había una historia tan parecida a un cuento infantil que decía que cada diablo de sangre pura había sido leído por su madre antes de dormir, una variación del cuento clásico de Alicia en el País de las Maravillas, un cuento que sabíamos que era mayoritariamente cierto. En Alicia en el País de las Maravillas y su secuela, Alicia es una joven que intenta escapar del aburrimiento. Después de perseguir a un conejo parlante por una madriguera de conejo, termina en un mundo de fantasía sin sentido poblado por animales antropomórficos, naipes personificados y el sombrerero, que organiza una interminable fiesta de té loca. La historia de Alicia continuó en la versión que conocíamos los demonios. Alicia murió aún joven, todavía inocente en el País de las Maravillas y su alma vagó. Su alma vagaría entre mundos incapaces de llegar al cielo o al infierno debido a la distancia metafísica entre el País de las Maravillas y el reino humano. Es en este estado intermedio que el Daimon Nevirius entraría en contacto con su alma en uno de sus viajes. La especialidad del demonio era la nigromancia, la manipulación de las almas. El demonio decidió hacer un experimento con el alma humana joven que encontró. El Daimon Nevirius estaba muy cerca del Archdaimon Belial. Algunos rumores decían que se preocupaban el uno por el otro más de lo que normalmente deberían hacerlo los hermanos. Pero lo que dice la historia es que con la ayuda del archidemonio Belial, convencieron a la niña de vender su alma a los dos para que pudiera ser libre. Alice aceptó y a cambio encontró su alma retorcida por los dos hijos de Lilith y El. La corrompieron con sus esencias hasta el punto que cuando terminaron ya no quedaba ninguna niña inocente. En cambio, había un daimon recién creado, algo que ni siquiera Satanás Belcebú había podido replicar todavía. El archidemonio Belial y el demonio Nevirius desaparecieron después. Se supone que se fueron con el nuevo daimon que habían creado, un nuevo daimon que anhelaba el dolor y el sufrimiento de todos los seres vivos. Se dice que Alice visitaba a niños que se portaban mal por la noche y se hacía amiga de ellos matándolos mientras dormían y llevándolos al más allá. Más que asustar a los jóvenes demonios, el objetivo de este cuento era enseñarnos una cosa y solo una cosa. Independientemente de si nuestra esencia podría considerarse técnicamente un alma o no, la historia dejó en claro que permitir que tu alma o esencia sea cambiada por una influencia exterior podría terminar muy, muy mal. La inocente Alice, debido al trato que hizo con Nevirius y Belial, murió para ser reemplazada por una copia retorcida. Issei le había entregado su alma a Drake para obtener más poder. El dragón había modificado el alma de Issei y este fue el resultado. Quería darle a Drake el beneficio de la duda. Mis recuerdos me señalaron a este genial dragón en el brazo de Issei que lo alentaba o compartía consejos con él, pero el mundo en el que realmente vivía era real, más realista. Drake era un dragón cuya alma había estado encarcelada durante miles de años. No sabía si estaba lidiando con un ser listo para hacer algo para escapar de su prisión o si no era el caso en absoluto. Más que eso, lo que me puso ansioso fue el hecho de que había una razón por la que el diablo fue representado en el libro de Apocalipsis en la Biblia como un dragón. Los demonios estaban lejos de ser los únicos seres que robaron almas. Éramos los más prolíficos y peligrosos.
Issei normalmente habría hecho todo lo posible para no lastimar o poner triste a Asia. Este Issei no lo hizo. Si no hubiera sido tan rápido, Asia podría haber sido herida o peor. Issei se odiaría aún más si supiera lo que estaba sucediendo en este momento. El problema era profundo del alma. Significaba que tenía que tocar su alma. Respiré profundamente y cerré los ojos, preparándome mentalmente antes de volver a abrirlos y arrastrar mi poder de destrucción de regreso a mi alma. Me dejé caer. Las llamas parecieron detenerse como si no entendieran lo que acababa de pasar antes de que todos corrieran hacia mí con crueldad. Me abrí paso entre las llamas y el dolor desgarrador. Los empujé mientras me prendían fuego a la piel. Los empujé mientras sentía que los líquidos dentro de mi cuerpo hervían. Los empujé mientras sentía que mis órganos internos se rompían y mis ojos explotaban haciendo que todo se oscureciera, pero incluso en esta oscuridad, sabía dónde estaba Issei. Todavía podía oírlo y eso era todo lo que importaba. Sabía sin lugar a dudas que si no fuera por mi esencia, habría muerto en el momento en que me acerqué a las llamas. Eran llamas que se habían tragado a los dioses, que solo encontraron su rival contra el emperador dragón blanco Albion. Utilicé mi energía demoníaca deseando que me guiara hacia mi peón, hacia Issei. Sentí que algo dentro de mí se rompía cuando lo que parecía ser una garra me partió en dos. Me habría reído si todavía fuera capaz de hacer algún ruido. Lo abracé encerrándolo en mis manos. Rugió como un animal acorralado y trató de escapar de mí quemándome hasta convertirme en nada. Cuando esto no funcionó, sentí sus manos morder mi carne y arrastrar mis órganos restantes y mis tripas en regeneración fuera de mi cuerpo. Habría mentido si hubiera dicho que no dolía. Hubiera mentido si dijera que ya sentía algo físicamente más doloroso que esto, pero la idea de fallar a Issei aún más duele más que mis entrañas arrancadas. Con mi poder de destrucción y mi energía demoníaca, me sumergí en su alma, en su equipo sagrado. Sentí mi deriva consciente, moverme. Cuando abrí los ojos, fue la vista de un gigantesco dragón rojo occidental. Te entrometes en el alma de mi anfitrión, la voz del dragón retumbó como un trueno. ¿Por qué no debería tratar de devorarte, Daemon? Podrías intentarlo pero no tendrás éxito, le dije honestamente y lo olvidaste. Tomaste lo que no era tuyo para tomar. Issei es mío y estoy aquí para traerlo de vuelta. Una risa que parecía más bien un tornado salió del dragón. Tan arrogante, tan orgulloso, tan cariñoso. Es una pena que no estuvieras vivo en aquel entonces. Las cosas entre nosotros podrían haber sido interesantes. Él fue quien aceptó el trato. Es demasiado tarde para negar esto. Mira este cielo falso, habló el dragón. La energía dracónica fluye sin cesar hacia su alma, mutándola para que se parezca más a la mía. Revertirlo es imposible. Pensé que él habría podido lidiar con eso, pero parece que me equivoqué. Creo que es una pena que mi primer cazador de dioses se volviera rabioso. Quería ver hasta dónde podía llegar. El color del cielo era rojo oscuro. Con mi mirada solo podía ver nubes rojas y enojadas del color de la sangre que solo parecían subir. Lamento cómo sucedieron las cosas. No soy perfecta pero te amo y me preocupo por ti. Pronto todo volverá a la normalidad porque estoy aquí, esperando que donde quiera que estuviera el verdadero Issei, pudiera oírme. Reuní toda mi energía demoníaca e invoqué todo mi poder de destrucción. Surgió en mí listo para ser liberado. Issei es mucho más fuerte de lo que jamás podrías pensar. Todo el mundo es capaz de caer algún día. A veces, incluso las personas fuertes necesitan ayuda, necesitan a su familia, a sus amigos. Quizás para ti sea imposible pero yo no soy tú, Emperador Dragón Rojo. Creo en mí mismo y en el niño que considero familia, multiplicé mi poder de destrucción consigo mismo. A diferencia de la primera vez con Sona y su reina, fue mejor y más suave. Un orbe blanco apareció en mi mano derecha. Este orbe contenía la mitad de mi energía demoníaca. Sobre mi mano izquierda apareció otro orbe, de color oscuro, de destrucción sencilla y familiar, que contenía casi todo lo que me quedaba. Necesitaba hacer más que sanar, necesitaba hacer más que destruir. Lancé con todas mis fuerzas los dos orbes hacia el cielo. ¿Qué estás haciendo? Él me preguntó. Un milagro, respondí. Activé la autoridad que había usurpado de Kagutsuchi. El fuego no era solo destrucción. El fuego también era movimiento, vida. Era una representación del paso del tiempo, de la limpieza y del futuro. En el cielo del alma de Issei, los dos orbes de blanco y negro volaron como estrellas gemelas. De mis llamas, un arco y una flecha surgieron en mis manos. Por favor, recé a mis llamas. Llévalo a nosotros. La flecha se precipitó hacia los dos orbes, dejando un rastro de fuego detrás que recuerda al polvo de las estrellas.
La flecha alcanzó los dos orbes que en este momento perdieron forma para grabarse en la flecha haciendo que tomara un tono casi espectral más ligero. La flecha voló verdadera como yo sabía que lo haría. Me volví hacia un Drake de aspecto aturdido. Hablaré contigo más tarde, pero hasta entonces, es un adiós emperador dragón rojo. Sentí una sonrisa florecer en mi rostro mientras el mundo estallaba en un mundo que tragaba blanco. Él será el mejor de tu portador, no por ningún linaje ni por mi ayuda. Lo seré porque al final, a diferencia de tus otros portadores, él es amable y honesto. Un instante después, fui expulsado del alma de mi peón de regreso al mundo real. Había dejado de moverse y atacarme. Mis órganos, mi piel, mi carne y mis huesos regresaron más fuertes y firmes a medida que mi esencia irrumpió en mi cuerpo. Con un movimiento de mi voluntad, una sencilla camiseta negra y unos vaqueros negros anchos aparecieron para proteger mi modestia. No podría importarme algo más elaborado en este momento. Lentamente me senté, con la figura boca abajo de Issei todavía en mis manos. Utilicé mi regazo como almohada para su cabeza. Ahora solo necesitaba esperar. Escena. Lo único que Issei Udou podía ver a su alrededor era carmesí. Se sintió como si se estuviera ahogando. Una parte frenética de él sabía que algo andaba mal, que necesitaba salir de ese lugar. Con cada segundo que pasaba, podía sentir que perdía más de sí mismo. Primero, fueron sus recuerdos de infancia. Recuerdos de jugar con Irina, recuerdos de ser mimado por sus padres, recuerdos de conocer al anciano en el parque que le mostró su sueño. Después de esto, lo que se consumió fueron los recuerdos de sus años de escuela secundaria. Los recuerdos de aislamiento, de disgusto a medida que sus travesuras comenzaron a verse cada vez más como indeseables a medida que envejecía. Necesitaba escapar, pero se sentía tan impotente y tan cansado como si le hubieran quitado todas sus fuerzas. Yacía en este reino carmesí incapaz de hacer nada mientras sus recuerdos más recientes comenzaban a consumirse. Siempre había sido débil, nunca lo suficientemente bueno. Reinaré, Asia, Rías, su ciudad y sus padres. Al final tenían razón. Issei Udou no valía nada. Issei Udou moriría dejando atrás promesas incumplidas. Issei Udou moriría lleno de arrepentimientos. Escuchó una voz, la voz familiar del presidente, de Rías. Issei es mucho más fuerte de lo que jamás podrías pensar. A veces, incluso las personas fuertes necesitan ayuda, necesitan familia. Quizás para ti sea imposible, pero yo no soy tú, emperador dragón rojo. Creo en mí mismo y en el niño que considero familia. Incluso con todo, ella todavía creía en él. Incluso con todo, incluso fallando contra Riser, ella todavía lo consideraba fuerte. Issei no estaba seguro de poder creer realmente en sí mismo, pero sabía que podía creer en el presidente y eso significaba que podía creer en la Issei en la que ella creía. Intentó moverse, escapar. El reino opresor se apoderó de él. Un jadeo de dolor se le escapó mientras sentía que lo aplastaban. Él todavía intentaba moverse. Ignoró cómo este reino carmesí lo bañaba en fuego. Issei Udou todavía se mudó. Ella creyó en él. Le había hecho una promesa a Asia. ¿Cómo podría irse ahora sin luchar? Issei luchó contra lo que sabía que era inevitable. Una hormiga luchó contra el universo. Esta fue una pelea que el vencedor ya conocía. Solo una imposibilidad, un milagro podía equilibrar la balanza y un milagro le fue concedido a Issei Udou. Una estrella, ninguna flecha se elevó hacia él, una que le recordara a ella. Sabía que esta era su única manera de ganar y el lugar carmesí también lo sabía. La piel de Issei comenzó a romperse y descascararse como si fuera un Lego hecho de millones de pequeñas piezas, pero Issei Udou continuó moviéndose. Envió su brazo izquierdo hacia la flecha. Ante sus ojos, la flecha se convirtió en otra. Issei agarró la mano y todo lo carmesí fue consumido por el amarillo claro. Escena. He vuelto, Rías, susurró el niño en mi regazo mientras me arreglaba con sus ojos de color marrón claro y no verde. Me sentí eufórico. Bienvenido de nuevo Issei, dije con todo mi corazón. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta y recuerden darle like y compartir el contenido que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.